Mi hermana me sacó $60, $1000 para su boda y sus gastos, pero cuando me negué a comprarle una casa, me demandó con evidencia falsa. El juez la multó y yo finalmente me liberé. Tengo 30 años, soy soltero, trabajo en finanzas corporativas y necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi familia estos últimos años básicamente me destrozó por dentro, pero también, de alguna forma rara, me liberó. Y sé que suena dramático, pero cuando llegas al punto donde tu propia hermana te demanda en corte y tus padres te llaman un mal hijo porque dejaste de ser su cajero automático, creo que dramático es quedarse corto. ¿Me explico? Supongo que debería empezar desde el principio para que todo tenga sentido. Yo soy el mayor, Matthew, y mi hermana Lindsay tiene 26 ahora, o sea, 4 años menos que yo. Crecimos en una familia de clase media, nada especial. Papá trabajaba en ventas, mamá era asistente administrativa, vivíamos en una casa decente en las afueras, ya sabes, el típico estilo de vida suburbano. Pero desde que éramos chicos, Lindsay siempre fue la consentida, la niña de oro, la que no podía hacer nada malo. Yo sacaba buenas calificaciones, me portaba bien, ayudaba en la casa, y era básicamente invisible. Lindsay sacaba puras Cs, se metía en problemas en la escuela, y mis padres la defendían diciendo que era creativa o que tenía espíritu libre o alguna excusa de esas. No me malentiendan. Yo quería a mi hermana cuando éramos niños, pero siempre hubo ese favoritismo obvio que todos en la familia fingían no ver. Cuando salí de la universidad, conseguí un trabajo decente, me mudé a mi propio departamento, y básicamente me dediqué a hacer mi vida. Lindsay, por otro lado, se quedó viviendo con mis padres como hasta los 24 años, trabajando medio tiempo en diferentes tiendas, sin pagar renta, sin pagar nada en realidad. Yo para ese entonces ya estaba ganando bien. No era millonario ni nada, pero me iba bastante bien y había logrado ahorrar un poco porque soy de esos que planean todo, que tienen su fondo de emergencia y esas cosas. Y creo que ahí fue donde empezó todo este desastre, cuando mi familia se dio cuenta de que yo tenía dinero. Todo comenzó hace como 3 años cuando Lindsay conoció a Derek en no sé dónde. Creo que en un bar o en Tinder. No recuerdo bien. Derek tiene 28 ahora. Es un tipo que ha tenido como 1000 trabajos diferentes. Nunca dura más de 6 meses en ningún lado. Siempre tiene alguna excusa de por qué lo despidieron o por qué renunció. Pero Lindsay estaba obsesionada con él. Decía que era su alma gemela y toda esa basura, y después de salir por tipo un año, Derek la pidió en matrimonio. Y ahí empezó mi pesadilla personal, aunque en ese momento yo no lo sabía todavía. Un día mi mamá me llamó, y ya desde el tono de voz yo sabía que iba a pedirme algo. Me dijo, Lindsay y Derek se van a casar, estamos tan emocionados, pero ya sabes cómo están las cosas económicamente para nosotros, y bueno, pensamos que tal vez tú podrías ayudar un poquito con algunos gastos de la boda, y cuando dijo un poquito, yo pensé que hablaba de tipo, $2 o 3000 para ayudar con algo específico, no sé, las flores o lo que sea, pero no. Resulta que mi mamá esperaba que yo básicamente pagara la boda entera, porque ellos no tenían dinero ahorrado para eso. Lindsay quería una boda de ensueño, tipo las que ves en Instagram, con todo lo más caro y elaborado posible. Estaba obsesionada con tener la boda perfecta, y cuando le dije a mi mamá que bueno, que podía ayudar pero que tenía que haber un presupuesto razonable, mi hermana me llamó llorando, diciendo que yo era el único que podía hacer su sueño realidad, que siempre había soñado con una boda hermosa, y toda esa manipulación emocional que ahora veo claramente, pero en ese momento me hizo sentir culpable, y yo, como el idiota que era, dije que sí. Empezamos con el venue, que costó $15,000, por un lugar que ni siquiera era tan especial, pero Lindsay insistió, porque tenía un jardín bonito, y no sé qué más. Luego vino el catering, y ella quería el paquete más caro con comida gourmet y bar abierto premium, otros 12,000. El vestido de novia costó 4,500, porque tenía que ser de diseñador, obviamente. Las flores fueron 3,000. El fotógrafo 5,000, porque Lindsay vio su trabajo en Pinterest y se enamoró. La banda en vivo para la recepción 4,000. Las invitaciones y decoraciones otros 2,000. Y así, seguía sumando y sumando. Cada vez que yo pensaba que ya habíamos terminado, Lindsay llegaba con una nueva cosa que absolutamente necesitaba porque sin eso la boda estaría arruinada. Al final del día, yo gasté $50,000 en esa maldita boda. $50,000.
dinero que me había tomado años ahorrar, que tenía guardado para eventualmente comprar mi propia casa, y lo gasté en una fiesta de un día para mi hermana. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que el día de la boda, Lindsay ni siquiera me agradeció. Mi mamá me dio un abrazo rápido y me dijo: «Gracias, cariño, eres un cumplicas. Buen hermano». Pero Lindsay estaba tan ocupada siendo la novia perfecta que básicamente me ignoró. Ni un discurso mencionándome, ni un momento de esos que ves en las películas donde la novia agradece a las personas importantes, nada. Pero bueno, yo me dije a mí mismo que estaba bien, que lo había hecho por amor familiar y que ver a mi hermana feliz era suficiente recompensa. Qué ingenuo fui. Pasaron como 2 meses después de la boda cuando mi mamá me llamó otra vez. Lindsay y Derek necesitaban ayuda con la renta de su departamento porque Derek había perdido su trabajo y no podían cubrir los $1,200 mensuales. Les mandé el dinero. Luego fue la cuenta de luz, luego el pago del carro de Derek, luego la comida porque no tenían dinero para el súper. Cada 2 o 3 semanas había algo nuevo. Y yo seguía pagando porque pensaba que era temporal, que Derek conseguiría trabajo pronto y todo se arreglaría. Pero Derek conseguía trabajo y lo perdía un mes. Después, o renunciaba porque el jefe era un idiota, o porque no le pagaban suficiente o 1000 excusas diferentes. Y mientras tanto, Lindsay trabajaba medio tiempo en una boutique, ganando como $9 la hora, pero se la pasaba comprando ropa cara y yendo a brunch con sus amigas, subiendo fotos a Instagram de su vida perfecta mientras yo pagaba sus cuentas. Y lo peor es que mis padres no veían nada malo en esto. Para ellos era completamente normal que yo los ayudara porque eso es lo que hace la familia. Avancemos como un año después de la boda. Estábamos en una cena familiar en la casa de mis padres, una de esas cenas dominicales que mi mamá insistía en hacer cada mes. Lindsay y Derek estaban ahí, mis padres, y yo. Estábamos comiendo y haciendo conversación normal cuando de repente Lindsay dice, muy casual: «Oye, Matthew, Derek y yo estamos pensando en comprar una casa, ya sabes. Es tiempo de sentar cabeza y dejar de tirar dinero en renta, y nos preguntábamos si podrías ayudarnos con el down payment». Me quedé viéndola como 5 segundos completos, tratando de procesar si había escuchado bien. Le dije: «¿Estás hablando en serio?». Y ella me miró como si yo fuera el loco y dijo: «Bueno, sí, ¿por qué no? Tú tienes dinero ahorrado, y nosotros realmente necesitamos esto». Y yo exploté. No pude evitarlo. Le dije que ya había gastado más de $60,000 en ella contando la boda y todos los meses que había estado pagando sus cuentas, que no era mi responsabilidad financiar su vida entera, y que si querían una casa necesitaban trabajar y ahorrar como hace todo el mundo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, enfrente de mis padres: «Wow, Matthew, no sabía que eras tan maldito egoísta. Aquí estás tú con tu trabajo fancy y tu vida perfecta, y no puedes ayudar a tu propia hermana. Eres un loser, un perdedor egoísta que ni siquiera tiene novia porque probablemente tu personalidad es tan horrible que nadie te aguanta». Y yo me quedé ahí sentado, esperando que mis padres dijeran algo, que la defendieran, que le dijeran que eso estaba fuera de lugar. Pero no. Mi mamá solo me miró con esa cara decepcionada y mi papá siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Me levanté de la mesa, agarré mis cosas y les dije: «¿Saben qué? Se acabó. No voy a seguir siendo su banco personal. No voy a seguir dejando que me traten como basura mientras ustedes me exprimen hasta el último centavo. Estoy harto». Y me fui. Conduje a mi departamento con las manos temblando en el volante, sintiéndome simultáneamente furioso y liberado, ¿me explico? Como cuando finalmente dices algo que has estado guardando por años, y aunque te sientes mal, también te sientes bien por primera vez en mucho tiempo. Pensé que eso sería el fin, que Lindsay entendería el mensaje y me dejaría en paz. Pero, oh no, eso habría sido demasiado fácil. Como 2 semanas después, Stephanie, una amiga mutua, me mandó un mensaje diciéndome: «Oye, no sé si sabes, pero Lindsay está hablando mal de ti con todo el mundo, diciendo que le prometiste ayudarla a comprar una casa y ahora te estás echando para atrás, que eres un hermano terrible». Y efectivamente, cuando checé Facebook, vi que Lindsay había creado un GoFundMe para el down payment de su casa, y en la descripción decía algo como: «Mi hermano me prometió ayuda pero me traicionó. Ahora Derek y yo necesitamos su apoyo para alcanzar nuestro sueño de tener un hogar». Me reí cuando vi que solo había recaudado $75. 75. Obviamente nadie le creyó su historia o a nadie le importó lo suficiente para donar.
Pero lo que no me dio risa fue cuando, como 3 semanas después, recibí una llamada del landlord de Lindsay, un señor mayor que sonaba muy molesto. Me dijo: «Señor, su hermana dejó de pagar la renta hace 2 meses y me dijo que usted iba a cubrir el balance. Necesito que me pague los $2,400 que debe más los late fees». Y yo le dije: «Lo siento, señor, pero mi hermana mintió. Yo no tengo ningún acuerdo con usted ni con ella. Y si ella no puede pagar, necesita desalojarla». El tipo se puso furioso y me colgó. Pero supongo que eventualmente la desalojó porque 2 semanas después, mis padres me llamaron diciendo que Lindsay y Derek se habían mudado de vuelta con ellos. Pensé: ok, problema resuelto, al menos ya no van a molestarme a mí. Pero estaba equivocado, porque resulta que Lindsay no estaba satisfecha con solo arruinar mi tranquilidad emocional, también quería arruinarme legalmente. Como 2 meses después de esa llamada del landlord, recibí documentos legales en mi puerta. Mi hermana me estaba demandando. Me estaba demandando. La demanda decía que yo había hecho un acuerdo verbal con ella, de apoyarla financieramente de manera continua, que ella había tomado decisiones de vida basándose en esa promesa, y que al retirar mi apoyo, le había causado daños financieros y emocionales. Estaba pidiendo como $30,000 en daños. No podía creerlo. Literalmente no podía creer que mi propia hermana estuviera haciendo esto. Tuve que contratar un abogado, lo cual me costó otros $3,000. Y el tipo básicamente me dijo que era una demanda ridícula sin ningún fundamento legal, pero que teníamos que presentarnos en corte de todas formas. Y así fue. Me tomé un día libre del trabajo, llegué a la corte con mi abogado, y del otro lado estaba Lindsay con un abogado barato que probablemente le cobró $200 por el caso entero. Lindsay presentó como evidencia unos textos que supuestamente yo le había mandado prometiendo apoyo financiero continuo. El problema era que los textos eran obviamente falsos, editados o sacados de contexto de manera grotesca. Mi abogado los destrozó en 2 minutos, demostrando las inconsistencias en las fechas y los números de teléfono. El juez, una mujer de como 50 y pico que se veía hartísima de estar ahí, escuchó todo el caso por tipo 40 minutos, y luego dijo: «Señorita, esta demanda es frívola, y está desperdiciando el tiempo de esta corte, caso desestimado, y además le voy a imponer una multa de $1,000 por presentar evidencia fraudulenta». Lindsay empezó a llorar ahí mismo en la corte, diciendo que era injusto, que yo era su hermano y tenía la obligación de ayudarla, y el juez solo le dijo que se retirara. Yo salí de ahí sintiéndome vindicado, pero también increíblemente triste, porque ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al punto donde mi hermana me demanda en corte civil con evidencia falsa? Manejé a mi departamento y lloré por primera vez en años, no de tristeza exactamente, sino de puro agotamiento emocional. Después de eso pensé: bueno, ahora sí se acabó todo. No hay forma de que esto empeore. Pero el universo tenía otros planes, porque como 2 meses después de lo de la corte, mis padres me llamaron. Y no fue para disculparse o para preguntarme cómo. Estaba después de que su hija favorita me demandara. No. Me llamaron porque Lindsay había maxeado todas sus tarjetas de crédito, como $15,000 entre las dos tarjetas, comprando quién sabe qué basura, y ahora mis padres no podían pagar ni los mínimos. Me pidieron que les prestara el dinero para pagar las tarjetas. Les dije que no, que absolutamente no, que era hora de que todos en esa familia aprendieran a vivir con las consecuencias de sus acciones. Mi papá me dijo: «Eres un mal hijo», y me colgó. Ahí fue cuando bloqueé sus números, los de mis padres, el de Lindsay, el de Derek, todos bloqueados en mi teléfono y en todas mis redes sociales. Les mandé un último email diciéndoles que no quería saber nada de ninguno de ellos, a menos que estuvieran literalmente muriéndose en un hospital, y que no volvieran a contactarme. Y por como 6 meses, hubo paz. Silencio hermoso. Pude enfocarme en mi trabajo. Empecé a ir a terapia porque obviamente necesitaba procesar toda esta basura, y comencé a reconstruir mi vida sin el peso constante de las demandas financieras y emocionales de mi familia. Pero Lindsay, siendo Lindsay, no podía dejarme en paz. Hace como 3 meses, me llamó desde un número desconocido, así que contesté pensando que era del trabajo, y ahí estaba ella, con su voz toda dulce y manipuladora, diciéndome: «Hola, Matthew. Soy yo. Sé que dijiste que no querías hablar, pero necesito que me escuches. He estado pensando mucho, y me di cuenta de que fui una mala hermana. De verdad lo siento, y extraño a mi hermano.
Extraño nuestra relación. Y, por un segundo, por un maldito segundo, sentí esa vocecita en mi cabeza diciendo, tal vez sí cambió, tal vez de verdad lo siente. Pero luego ella dijo, y bueno, Derek y yo estamos pasando por un momento muy difícil financieramente. Estamos viviendo con mamá y papá todavía, y ellos también están batallando, y pensé que tal vez podrías ayudarnos solo esta última vez. Le colgué. Ni siquiera dije nada. Solo le colgué y bloqueé ese número también. ¿Y sabes qué? Me sentí increíble. Por primera vez en mi vida, pude decir no a mi familia sin sentir culpa, sin sentir que era un mal hermano o un mal hijo, porque finalmente entendí que no era mi responsabilidad arreglar sus problemas, especialmente cuando ellos ni siquiera me veían como una persona, sino como un cajero automático con sentimientos opcionales. Hoy tengo mi propia casa. La compré hace como 6 meses. Una casa pequeña pero bonita en un vecindario tranquilo. Pagué el down payment con el dinero que pude recuperar de mis ahorros después de todo el desastre con Lindsay. Mi cuenta de banco finalmente está saludable otra vez. Tengo mi fondo de emergencia reconstruido, y por primera vez en años, no tengo ese estrés constante de preguntarme cuándo va a ser la próxima llamada pidiendo dinero. No he hablado con ningún miembro de mi familia en meses, y honestamente, mi vida es mucho más pacífica. Así. ¿Me siento triste a veces? Sí, claro, porque parte de mí extraña la idea de tener una familia funcional. Pero la realidad es que esa familia nunca existió realmente. Era solo una fantasía que yo me había creído. Y ahora que puedo verlo claramente, sin toda la manipulación y la culpa, entiendo que cortar contacto fue la única opción que me quedaba si quería mantener mi salud mental y financiera intactas.